네 해탄 고다인 color 흔들은 바람이 crawl. La sombra de un dron se desliza sobre las ruinas de Megido, levantando la misma tierra abrasada por el sol que una vez llenó los pulmones de aurigas egipcios, arqueros asirios y legionarios romanos, recordándonos que en esta estrecha franja de tierra del Levante, la historia no solo se repite, sino que resuena con el eco de nuevas armas y nuevos imperios. Estamos parados sobre uno de los territorios más disputados de toda la historia humana, un verdadero cementerio geológico de civilizaciones donde el suelo parece contener más sangre antigua y plegarias sagradas que minerales. Sin embargo, casi nunca nos detenemos a preguntarnos por qué exactamente estas coordenadas se convirtieron en la obsesión de conquistadores que van desde Nabucodonosor hasta Napoleón. Para entender la estela brillante de un interceptor del sistema Cúpula de Hierro atravesando el cielo de medianoche en 2026, primero debemos desmontar la arquitectura psicológica de un pueblo al que hace 3000 años se le dijo que su supervivencia no era una opción, sino un mandato divino. Esa idea creó un instinto de supervivencia colectivo tan poderoso que ha sobrevivido a todas las civilizaciones que alguna vez intentaron borrarlo del mapa. Durante generaciones, la historia de Israel se ha contado en fragmentos simplificados, ya sea en relatos religiosos o en breves titulares de noticias. Pero esas versiones son solo la pintura desgastada en la superficie de una fortaleza mucho más profunda y compleja. Lo que vamos a hacer ahora es desmontar esa fortaleza pieza por pieza para entender cómo una promesa nacida en la Edad de Bronce fue forjada en el fuego del exilio hasta convertirse en una realidad geopolítica de la era nuclear. Existe algo casi instintivo en la forma en que la palabra Jerusalén provoca curiosidad en gran parte del mundo. Es como si la ciudad estuviera situada en el centro mismo de una narrativa mucho mayor, un lugar donde nació la idea de que la historia tiene dirección, de que el tiempo avanza hacia un desenlace. Jerusalén no es solo una ciudad, es un símbolo que atraviesa milenios. Para muchas personas, Israel representa un espejo psicológico de la propia humanidad. La imagen de un pueblo que vuelve al desierto, transforma tierras áridas mediante esfuerzo humano y tecnología y construye un estado rodeado de amenazas, sostenido por la convicción de que su existencia es inevitable. Esa historia nos atrae porque toca dos emociones profundamente humanas: el miedo de perderlo todo y la esperanza de poder reconstruirlo todo nuevamente. La posibilidad de que una cultura pueda ser destruida, dispersada por el mundo durante 2000 años y aún así regresar para reclamar su tierra, desafía toda lógica histórica. En un mundo cada vez más incierto, donde la idea de hogar parece cada vez más frágil, esta narrativa funciona como un poderoso ancla psicológica. Pero toda gran civilización comienza de una forma mucho menos gloriosa de lo que solemos imaginar. La historia que eventualmente daría origen a Israel comienza con un hombre que, para los estándares sofisticados de la Mesopotamia antigua, parecía más un fracaso que un fundador de nación. Su nombre era Abraham, un nómada envejecido que abandonó la seguridad urbana de Ur para seguir una promesa invisible en el desierto. Imaginen los murmullos escépticos en los mercados de la época. Un hombre sin hijos, sin tierras y sin ejército, afirmando que una voz le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas. Ese fue el inicio de una de las narrativas más improbables de la historia humana. No era un héroe legendario con espada y armadura, era un migrante vulnerable que, en Egipto, incluso tuvo que mentir sobre la identidad de su propia esposa para evitar ser asesinado. Ese detalle revela algo fundamental. La base de la historia israelí no fue construida sobre la perfección de santos, sino sobre la realidad imperfecta de la supervivencia humana, llena de miedo, improvisación y decisiones difíciles. Un hombre que no tenía nada excepto una promesa lejana y todo por perder. Avanzando en la línea del tiempo hasta el año 1209 a.C., encontramos uno de los registros arqueológicos más inquietantes de esta historia, la Estela de Merneptah. Una enorme losa de granito en la que un faraón egipcio proclamó con frialdad que Israel está devastado, su semilla ya no existe. Ese fue apenas el primero de muchos momentos en que la historia anunció el supuesto final del pueblo hebreo. Aquí aparece uno de los patrones más extraños de la historia.
Cada vez que una gran potencia declara que los judíos han desaparecido, esa potencia termina desapareciendo primero, mientras el pueblo declarado extinto vuelve a aparecer en el siguiente capítulo de los libros de historia. El mismo patrón se repitió en el año 586 a.C., cuando el imperio babilónico destruyó el primer templo de Jerusalén y llevó a gran parte de la élite intelectual judía al exilio. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, un golpe así significaba el fin definitivo de una identidad cultural. Fue lo que ocurrió con pueblos como los hititas, los moabitas o los cartagineses, pero los exiliados judíos hicieron algo completamente distinto. En lugar de desaparecer, transformaron su identidad en texto. Al codificar su historia, sus leyes y su memoria colectiva en un libro portátil, crearon una forma de nación capaz de sobrevivir incluso sin territorio. Mientras el texto existiera, la nación seguiría viva. Con el paso de los siglos, esa presión histórica comenzó a intensificarse hasta alcanzar un punto crítico a finales del siglo XIX. El caso Dreyfus en Francia, un país que se consideraba símbolo de libertad y progreso, reveló algo inquietante. Aún en una Europa moderna y aparentemente ilustrada, el antisemitismo podía estallar en cualquier momento. Fue entonces cuando un periodista llamado Theodor Herzl llegó a una conclusión radical: la asimilación jamás garantizaría seguridad total para los judíos. La única solución sería la creación de un Estado propio. Lo que comenzó como una idea improbable, pronto se convirtió en un movimiento político global, pero la historia se encargaría de poner esa idea a prueba de la manera más brutal posible. En la década de 1940, el mundo presenció la industrialización del exterminio durante el Holocausto. Millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración. Ante esa realidad, la creación de un Estado judío dejó de ser solo una aspiración política y se convirtió en una carrera desesperada contra el tiempo. Cuando Israel declaró su independencia en 1948, la situación era brutalmente clara: 5 ejércitos árabes profesionales contra un país recién nacido defendido por una milicia improvisada formada por sobrevivientes del Holocausto, agricultores de kibutz y voluntarios rebeldes. En ese momento, 3000 años de persecución histórica chocaron directamente con la fría realidad de la guerra moderna. En cuestión de días, la psicología colectiva de todo un pueblo tuvo que transformarse. La imagen histórica del cordero llevado al matadero fue reemplazada por otra mucho más dura, la del león de Judá. Hoy, esa evolución histórica se refleja en sistemas de defensa como la cúpula de hierro, una red avanzada de radares, algoritmos y misiles interceptores capaz de destruir cohetes antes de que alcancen ciudades. Es una tecnología multimillonaria protegiendo una economía basada en innovación, startups y desarrollo tecnológico, todo construido sobre las mismas colinas de piedra caliza, donde, según la tradición bíblica, un joven llamado David enfrentó a un gigante con una simple onda de pastor. Israel se ha convertido en una nación experta en convertir lo imposible en realidad. Desiertos salinos transformados en campos agrícolas productivos, pequeñas empresas convertidas en gigantes tecnológicos globales. Sin embargo, una pregunta incómoda sigue flotando en el aire, como un fantasma. Cuando una nación nace de la necesidad permanente de sobrevivir, ¿puede realmente vivir sin la mentalidad de una fortaleza? ¿Puede una sociedad que pasó milenios luchando por existir alcanzar una paz psicológica real? Tal vez esa sea la gran paradoja de esta historia. Israel ha conquistado el desierto, el mar y el cielo con su tecnología y su capacidad de adaptación, pero la lucha original por legitimidad y seguridad, que comenzó hace más de 3000 años, sigue abierta, como una herida histórica que nunca termina de cicatrizar. Y eso nos deja frente a una reflexión inquietante. Tal vez el precio de sobrevivir eternamente sea vivir en un conflicto eterno. Un ciclo que atraviesa milenios y que sigue revelando tanto el lado más oscuro como la resistencia más extraordinaria del espíritu humano. Si esta historia te atrapó y quieres entender cómo estos patrones antiguos de poder siguen influyendo en la economía global, la política y los conflictos del presente, este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para seguir explorando con nosotros los mecanismos ocultos de la historia, porque solo entendiendo el pasado podemos ver el presente con verdadera claridad.